Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista. Por si estás recién descubriéndome, mi nombre es Ariadna García, soy facilitadora de la terapia de reversión del dolor y me dedico a acompañar a personas que tienen dolor crónico, síntomas crónicos, ansiedad persistente, a poder recuperar su vida. Y estamos hoy con John Tejeda. Muchísimas gracias, John, por estar acá. Un Bienvenido. pla- un placer, gracias. John nos va a contar su historia, su proceso. Así es que vamos a empezar desde el principio, ¿sí? Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo era tu vida cuando tenías dolor? ¿Qué diagnóstico te habían dado? ¿Qué era lo que más te angustiaba o lo que más te preocupaba en ese momento? Contanos un poquito. Ok, bueno, a veces es un poco difícil recordar porque realmente ya no pienso mucho en eso, en mi historia pasada, pero yo recuerdo exactamente cómo empezó todo. O sea, no es algo que llevo desde niño ni 10 años, sino hace aproximadamente creo que 2, 3 años. Empezó con una situación de estrés, o sea, donde todo como me cayó encima, entonces ahí comenzaron los síntomas de dolor de cabeza. Una mañana me desperté, me dolía la cabeza, que era común en mí que me doliera la cabeza. Me tomé la pastilla, no me hizo nada, entonces veo que pasa el día, pasan 2 días, una semana, un mes con dolor de cabeza y ya ahí comencé a preocuparme. Ahí dije, bueno, algo no está bien y decidí ir al médico a chequearme. Yo antes de eso gozaba, entendía yo de salud, tenía situaciones como dolor de cabeza, alergias, era algo que me afectaba muchísimo, pero yo lo tomaba como algo regular. Era una persona que me cuidaba mucho. Tenía pastilla para la alergia, salía con mi pastilla para el dolor de cabeza, la alergia, en la piel, la nariz, todas esas cosas, pero yo pensé que era normal, que no tenía que ver con otra cosa. Fui al médico al mes, me hicieron pruebas, análisis, eh, salir con la presión alta, lo demás estaba bien, entonces como continuaban los dolores de cabeza, después que me dieron pastillas, me refirieron a un neurólogo. Cuando voy al neurólogo me hacen más pruebas y me dicen que tengo, que al parecer lo que tengo es migraña y que voy a sufrir de eso toda la vida, que vamos a ver un tratamiento para sobrellevarlo. Me pusieron unas pastillas, comencé a tomar las pastillas, no me resultó. Entonces, desde que comenzó el dolor de cabeza, las cosas fueron empeorando. Después, a los 3 meses, ya los dolores eran insoportables. O sea, ya comenzó a limitar mi vida, mi rutina diaria. Yo hacía ejercicios, ya no pude ir más al gimnasio porque cuando tuve una crisis de unos dolores muy fuertes haciendo ejercicio, comenzaron a molestarme los olores. Primero dejé de usar perfume, olores fuertes, después cremas, hasta llegar al punto que ya hasta el olor del jabón, de los jabones que tienen olores, Sí, ya me sí. molestaba. Yo estaba muy asustado, tenía mucho miedo porque no sabía qué me estaba pasando. Comenzó a molestarme la luz, los ruidos altos me provocaban dolores de cabeza, si dormía mucho me dolía, o sea, comenzó como fue como encerrándome en una jaula cada vez más. Entonces, lo que el neurólogo me decía no me ayudaba para nada, ni las pastillas. Te comienzan a decir, trata de dormirte a la misma hora, despertarte a tal hora, trata de comer esto, trata de hacer eso. Eh, y cada vez iba peor, peor y peor. Entonces yo decidí incluso viajar a mi país a tratarme con un neurólogo allá, a ver si, para buscar una segunda opción. Claro. Y John, te paro un segundito y te pregunto, ¿qué sentías vos en todo esto? Porque a todo esto ya llevabas una temporada, con una buena temporada con dolor de cabeza, así que no se iba, ¿no? Pero esto que me decías antes, de alguna forma, tu, tu, tu mente
ya te estaba dando pistas de que había algo que no estaba bien, ¿no? Esos dolores que iban y venían, esas alergias, que bueno, en sesiones comentábamos que venían como de larga data, ¿no? En realidad. ¿Vos qué ibas sintiendo en todo este proceso, ¿no? O sea, cuando ya te daban el diagnóstico, cuando te dicen que te tenías que acostumbrar a eso y vos seguías Yo buscando. sentí mucho miedo. O sea, algo que esto me ha ayudado mucho es el miedo. O sea, aparte, claro que el dolor, pero hay algo que yo experimenté con esa situación de salud que no quisiera. Sé que nunca voy a volver a vivirlo de esa manera, que es el miedo. Nunca había sentido tanto miedo. Sentí que no tenía el control de mi vida. Me sentía perdido. Es como me sentía frágil. Sentía como que es una sensación terrible. Me sentía frágil, no tenía el control de mi vida, me sentía como que estaba a la deriva. Eso me Mm. afectó en todo el sentido emocional, espiritualmente, porque yo decía, Dios mío, o sea, mi vida cambió, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo soy joven, entonces ahora no puedo salir, no ¿Cuántos años puedo, tenés, John? No te lo tengo pregunté. 30, cuando eso tenía 30. Exacto. Eh, Recuerdo que el día de mi cumpleaños también, que fue en diciembre de ese año que me empezó los dolores, fue un día terrible para mí, terrible, me sentía súper mal. Entonces yo tenía un síntoma también, que era no solamente dolor de cabeza, toda la cara, así, la quijada, y entonces cuando yo movía la quijada, algo, o sea, yo decía, pero ¿qué está pasando? Yo llegué a pensar si era un fallo de mi cerebro, no sé de verdad, porque yo buscaba mucho entonces en internet y buscando y seguía neurólogos en Instagram. Eh, Tenía una amiga que me mandaba información de neurólogos que me ponían peor, o sea, me daban más miedo y terror. Entonces, fueron momentos muy oscuros realmente. Mm. Gracias, John, por contarlo así, porque estoy segura que muchas de las personas que te están escuchando se van a sentir súper identificadas con todo esto. ¿Y cómo es que llega? ¿Cómo es que llego yo de alguna manera? ¿O cómo es que llega esta mirada, este abordaje a vos? ¿Qué te lleva a decir, bueno, pruebo con esto? Bueno, algo que quería decir también es que en ese proceso al principio hubieron personas de mi entorno que estuvieron muy atentas, pero con los días se fueron olvidando y se fueron como ya no me preguntaba y eso me hizo sentir muy solo también. Cuando me preguntaban cómo te sientes hoy, decir igual o peor, ya yo no quería hablar del tema, entonces es otra cosa, yo me encerré, me aislé totalmente. Es lo que le pasa a todo, lo que me pasó a mí cuando tenía dolor, lo que le pasa a todo el mundo. Es algo que Por- todavía estoy trabajando, que me estoy abriendo nuevamente al mundo, porque totalmente en esos 2 años me aislé de una manera que borré mis redes, no hablaba con nadie, no quería, cuando estaba en mi casa era en mi cama. Entonces fui, como te dije, a mi país, al neurólogo, no se solucionó nada, peor, gasté más dinero. Y cuando regresé me sentí, llegué al punto que ya ya dije, bueno, que voy, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Y yo soy creyente y hubo un momento en mi cama que dije, ya no hay nada que pueda hacer si Dios o algo espiritual no me ayuda, si no me ayuda, ya no tengo solución. Ya Qué entonces, desesperación. sí, ya en esa misma semana yo seguía buscando, o sea, es otra cosa, la ansiedad de seguir buscando información. Y en Instagram me salió un video sobre que iba relacionado con esto. De ese video me salió después que había creo que era la convención de la TRD, Un congreso de la TRD. y de ahí vi el enlace y vi que tu exponencia iba relacionada con las emociones y el dolor. Entonces yo vi todo lo que iba a poner y esa exponencia tuya me interesó más porque yo desde el principio lo relacioné con mis emociones por lo que me pasó, o sea, por la situación que estaba viviendo cuando empezó, que se lo hablé a los doctores también y no me hicieron caso, o sea, eso no tenía importancia y para mí sí la tenía, porque es que yo recuerdo el día que empezó, cómo yo me sentía emocionado, o sea, el estrés que yo estaba pasando. Entonces, cuando vi esa exponencia, dije, bueno, de esta chica es que quiero escuchar porque va a hablar relacionado a eso y te busqué en Instagram.
De ahí comencé a seguirte, vi esa exponencia, vi una entrevista también que te hicieron en YouTube y dije, bueno, ella yo creo que es también porque eres latina, dije, bueno, con ella, o sea, sentía como que podía Morena. como tener una conexión más fuerte. También tus síntomas eran la migraña y fibromialgia, entonces dije, bueno, creo que ella me puede ayudar y por eso decidí contactarte. Mm. Y John, muchas gracias por contar esto. Esa partecita no la recordaba muy bien. ¿Te pasó que tenías, o sea, que dijiste, bueno, ya está, entro, empiezo a trabajar con Ari, pero que igual tenías dudas o miedos? 100%, o sea, yo lo hice porque dije, no, ya no tengo nada que perder. Mm. Pierdo, no voy a perder ni siquiera el tiempo porque no tengo más nada que hacer. Dije, no tengo nada que perder. Si no lo trato, no voy a saber. Ya sé que los médicos no tienen respuesta. Incluso ya me molestaba escuchar a mi neuróloga cuando me hablaba. Es como que decía, no me estás diciendo nada. O sea, ya lo hice. Y entonces su cara de cuando ella hacía como que no sé qué decir, no sé qué hacer, me hacía sentir peor. Entonces dije, bueno, sí dudé porque realmente hay mucha estafa y dije, bueno, quizá esto es una estafa más o cosas así, pero ¿O uno dije, vende humos? no tengo nada que perder y aparte que lo que escuché de tu exponencia hacía sentido con lo que yo sentía. La descripción de las personas que tienden a pasar por esto también me describía perfectamente a mí. Entonces dije, bueno, mi miedo era de que si yo no era capaz de hacer, lo más que de dudar era si yo tenía la capacidad de lograrlo. Ese era más mi miedo. Pero me tiré, es como cuando tú brincas al agua, yo no sé nadar. Y Literal. yo dije, bueno, me voy a tirar aunque no sepa nadar y lo más que puede hacer pasar es ahogarme, que no creo que sea peor ya que lo que estoy viviendo, o sobrevivir. Wow, claro, exacto. Esto es interesante lo que estás diciendo. Poder dar el paso, aunque tenga miedo, aunque no tenga todas las respuestas, ¿no? Aunque haya cosas que sí me resuenen, pero haya otras que no entienda, que no sepa muy bien cómo va a ser, ¿no? Pero es un acto de alguna manera también de confianza, ¿no? Y, y ya lo último, y vamos a pasar como al proceso, ¿no? Lo que fuiste viviendo, pero en esta como primera parte de tu proceso, cuando escuchaste esta manera en la que yo te proponía que miraras al dolor, ¿no? Basado, por supuesto, en lo que las neurociencias dicen, ¿qué, qué sentiste primero? ¿Qué pensaste? Yo sentí que no, no era, ¿cómo lo explico? No era lógico. Yo decía, bueno, si tengo miedo, o sea, no entendí, no te voy a hablar mentira, al principio no lo entendí 100%, pero dije, hay algo como que tú siempre me recalcabas y eso me ayudó mucho, es como, al final como que no me exigiera más de la cuenta, que fuera a mi paso y todo eso, y eso me ayudó mucho, porque yo decía, pero ¿cómo voy a convivir? Cuando yo escuché el audio de siento esto, convivo con él porque no es peligroso. O sea, perderle el miedo al dolor fue lo más difícil. O sea, yo decía, pero ¿cómo? Incluso las meditaciones a mí me ponían en un estado de ansiedad terrible. O sea, la primera vez que traté de Me hacerlo, acuerdo. yo Me dije, acuerdo que pero me mandaste un audio, un mensaje, me dijiste. yo dije, no, pero esto me dolió peor cuando la ansiedad que me provocó, yo dije, no, pero como te dije, yo decidí confiar. Realmente los primeros días no vi nada, Es un acto de fe, no ¿no? Mm. tenía sentido, me hacía sentir peor, incluso yo no quería. Cuando en la noche yo decía, ok, es hora de hacer el ejercicio, me daba mucha ansiedad y yo decía, pero esto es lo que me está haciendo sentir peor, pero yo decidí confiar en el proceso porque tú me explicaste que no era algo de un día, que eso me gustó de la primera sesión. Esto no vas a ver magia en un día ni dos. Entonces yo decidí confiar en el proceso. Qué maravilla, John.
Qué lindo todo lo que estás contando, porque realmente es lo que viven cada uno de los consultantes es lo que viví yo en mi propio proceso, ¿no? Que al principio, si bien nos hace cierto sentido, eso es en la teoría. Después en la práctica, al principio es retante, es hacer cosas extrañas, contraintuitivas, ¿no? A lo que normalmente haríamos, ¿no? A lo que nos han dicho los médicos, a lo que nos han dicho los neurólogos, los fisios, dependiendo el dolor que cada uno tenga, ¿no? Entonces, claro, al principio sobre todo el proceso es incómodo. Algo que me Eh, dio mucho miedo también era dejar el medicamento. Ujú. Yo hacía el ejercicio, me tomaba el medicamento, todavía tenía como esa creencia y que tú me dijeras, no, no pasa nada si sientes tomártelo, tómatelo, eso me dio mucha confianza también porque era algo que me daba mucho miedo decirle, quizá estoy perdiendo mi tiempo con esto y dejo el medicamento y empeoro y eso también era algo que me creaba mucho ruido. Y tú me decías, no, cuando estés listo lo va a dejar y en mi mente yo decía, no creo que lo vaya a decir. Sí, yo decía, no creo que lo vaya a dejar, no creo que es. Tú sabes, tenía todas esa dudas en mi mente, Claro. contrariedades que venían a mi mente. Exactamente, normal. Lo que rescato mucho de todo lo que estás compartiendo es cómo a pesar de todo eso, vos seguías adelante. Y sobre eso te quiero preguntar, ¿cuáles notás vos o rescatás vos, ¿no? Que fueron como esas, de alguna manera, esas virtudes o esas cualidades o esas cosas de tu personalidad que, que vos dijiste, pues acá sigo, ¿no? Aún con esas contrariedades, aún con esas dudas, aún aunque me ponga ansioso al principio y no entienda muy bien, ¿no? ¿Qué, qué te acompañó a vos para no largar la toalla, ¿no? Para no abandonar el proceso. Bueno, yo siempre he sido yo soy de un carácter un poco fuerte, diría yo que terco, entonces creo que eso me ayudó mucho. O sea, yo soy de las personas antes de este proceso que si yo decía que iba a hacer esto así, iba por ese lado. Entonces, esa decisión aunque no lo sintiera, no lo creyera completamente, esa determinación de voy a hacer esto, creo que fue lo que me ayudó. De niño yo siempre fui así, o sea, a mí me decían algo y yo siempre decía, no, esto no es así, o a adultos que me traía problemas. Entonces creo que eso me ayudó mucho, o sea, no soy una persona, si yo decido hacer algo, aunque no esté bien, o yo después lo encuentre, si yo decidí que voy a hacer eso, lo voy a hacer. Entonces yo me comprometí antes de la primera sesión contigo, yo dije, tú vas a hacer esto completamente, o sea, no, porque hay personas y pasa con todo en la vida, eh, que experimentan algo un día y dicen, y ya se rinden con eso. Yo no tiendo a ser así, yo le doy el tiempo a las cosas y trato de hacer que las cosas funcionen. Creo que esa forma de yo ser me ayudó mucho en mi proceso porque creo que si no hubiese sido así me hubiese rendido antes, porque el primer mes fue terrible, o sea, los síntomas incluso empeoraron, pero yo me llevaba mucho de lo que tú me decías, entonces yo lo que dije, no, yo sentía que porque ya mis dolores tenían hasta horas, o sea, esta hora era más suave, esta hora subía y se volvió loco completamente. Eh, y fue muy difícil el primer mes, pero como yo tenía la determinación, dije, bueno, lo voy a hacer como quiera. Wow. John, eso es interesante, ¿no? Si estás viendo esta entrevista, ¿no? Aquí le hablo al oyente, si estás viendo esta entrevista, tener esto presente, que por momentos el proceso es incómodo, es doloroso, más allá del propio dolor, ¿no? Eh, puede resultar incómodo, luego se vuelve más liviano, luego lo empezamos a disfrutar, ahora ya nos vas a contar un poco acerca de eso, pero fíjate qué interesante lo que vos estás diciendo, ¿no? Te ponías ansioso, te sentías ansioso, realmente vos querías resolverlo, tenías miedo, pero a la misma vez supiste tener paciencia, tenerte paciencia y confiar, aunque no estabas viendo ningún resultado. Entonces, eso es clave. O sea, si estás escuchando esta entrevista y te estás planteando la posibilidad de trabajar conmigo, de hacer este proceso,
que la paciencia es clave y el compromiso con uno mismo, ¿no? De trabajar, aunque sea difícil, de trabajar, aunque me cueste, ¿no? Y de confiar en eso que todavía no se ve, pero que sí que está ocurriendo en nuestra mente, ¿no? En nuestro modelo interno, como le llamamos desde la TRD. Muchas gracias, John, por todo lo que nos estás compartiendo. Y ahora sí, me gustaría preguntarte ya durante el proceso, una vez pasada con esta etapa más dura, más difícil, ¿no? O sea, qué empezaste a ver? ¿Qué empezaste a notar en el día a día? Cómo de a poquito, porque no es de la noche a la mañana, ¿no? Cómo de a poquito vos recordás que fue cambiando tu día a día, tu sentir, tus pensamientos, tus respuestas ante el dolor? Hay algo muy curioso que sucede con con la TRD, es que uno va haciendo el ejercicio y uno cree que no está sucediendo nada, pero tu cerebro va asimilando, lo va asimilando poco a poco. Entonces, comenzaron a suceder cosas pequeñas que comenzaron a darme fe. Por ejemplo, no dije antes que yo llegué a ir a la emergencia, o sea, mi peor crisis era llegar a emergencia, o sea, yo lo evitaba, pero llegaban crisis que tenía que ir a emergencias. Eh, un día, yo tenía sesión al otro día contigo, estaba en el trabajo y comenzó el proceso que ya yo sabía de una crisis. Ya se me hace difícil hasta acordarme cómo yo sentía. A veces yo pienso y digo, trata de recordar cómo era ese proceso. O sea, la cara se sentía esa molestia en la cara, me dolía la cara, sentía escalofrío. O sea, esa sensación de que me iba a dar una crisis y dije, "Oh, voy a tener que ir a emergencias". Entonces me sentía muy mal, estaba en el trabajo y de repente me detuve, estaba trabajando, me detuve, dejé de hacer lo que estaba haciendo y me hablé y me dije, no está pasando nada, relájate, mañana no puedes ir a emergencia hoy porque si vas a pasar toda la noche y mañana tienes cita, tienes una sesión, entonces relájate, no pasa nada, todo va a estar bien, es tu mente, todo, no está pasando. Y lo gracioso es que funcionó, se me quitó. Y entonces yo dije, wow, eso fue algo que me dio, o sea, Tengo me un elevó. superpoder. Entonces también ya comencé como a poder detener las crisis, o sea, yo mismo pensar, repetir lo mismo que yo escuchaba de los audios, yo ya mi mente lo traía igual, una vez estaba en el carro y igual me sentía súper mal. Y dije, ¿sabes qué? No está pasando nada, no quiero que se quite el dolor, solamente voy a sentirlo, esto que está pasando. Puse la música alta, comencé a cantar y llegué a mi casa y se me quitó. Entonces ya sentí, fueron pequeñas cosas que fueron poco a poco, como a la semana, mes, como fueron pasando, eran pequeñas, porque otra cosa, yo sentía dolor todo el tiempo de que me despertaba Te hasta vas a la que cama. me durmiendo, me despertaba de noche con dolor de cabeza. Entonces Claro, no tenías era descanso. exacto, no era que, entonces comenzaron a pasar. Otra cosa que llegó a pasar que fue en el baño, una vez bañándome, ya yo había perdido la sensación de que se sentía sentir mi cabeza normal. O sea, ya yo había olvidado cómo se Como ahora sentía. te has olvidado cómo era el dolor, ahora antes te habías olvidado cómo era no tenerlo, claro. A ver, y trato de pensar cómo era que yo me sentía. O sea, esa sensación de esa molestia constante y como sentirte como una pesadez. Como, o sea, ya ni sé describirlo, pero es bien molesto. O sea, si no había dolor en ese momento, es como si tuvieras una presión en la cabeza. Y me daba mucho miedo, pues yo decía, Dios mío, yo voy a vivir así toda la vida, pensaba. Y una vez fui a bañarme y cuando entré al baño me sentí sano, me sentí bien. Y yo dije, fue unos segundos, dije, eso me dio tanta esperanza porque me hizo sentir que mi sistema todavía sabía cómo sentirse bien. O sea, yo dije, y después comenzó a pasar que cuando me iba a bañar me sentía bien. O sea, era mi momento que se me quitaban todos los síntomas. Y eso como que me reforzaba. Esas pequeñas cosas me fueron dando fuerza. Y aunque eran pequeñas,
yo la veía grande y creo que eso fue lo que más me ayudó. Dije, bueno, si pude estar esos segundos en el baño, quizá puedo estar una mañana entera sin dolor, después, y así fue que fueron surgiendo las cosas poco a poco. John, y hoy sabemos, de hecho, recién estábamos repasando, hace 4 meses que nosotros no nos veíamos. Tu proceso fue más o menos de unos 3 meses y medio, casi 4. Y, pero bueno, que quien esté escuchando esto, no se comparen. Cada proceso es único. Me gusta comentar el dato, me parece interesante, porque a diferencia de otros procesos, este abordaje, este trabajo, te da autonomía y es más corto, ¿sí? Es más corto. Y sobre todo esto, ¿no? Vos a día de hoy, si bien no tenés dolor, tenés todas las herramientas para que si en algún momento, por lo que fuera, ¿no? Por algún momento vital muy difícil, por lo que fuese, los síntomas vuelven, vos saber qué hacer, ¿no? Pero no me quiero ir ahí todavía, definitivamente, digamos. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo sentís que es tu vida, o sea, cómo es tu vida ahora? Yo puedo decir que soy feliz, yo no podía decir eso antes. Tengo las dificultades igual que cualquier persona en el trabajo, emocionales, pero tengo motivación, me siento feliz, me levanto feliz. Ese proceso para mí fue un despertar porque me hizo ver la vida diferente, valorar las cosas que antes yo no valoraba. Entonces, aunque ya yo olvidé cómo se sentía sentir dolor, no olvido lo mal que me sentía. Y cuando me levanto en las mañanas, agradezco de que puedo ir a mi trabajo sin, o sea, puedo vivir literalmente y concentrar mi mente en cualquier cosa que no sea el dolor. No me siento frágil, o puedo usar perfume, puedo dormir poco, puedo salir, porque es Puedes otra cosa, comer cualquier cosa, acostarte a cualquier no, hora. no podía hacer planes. Entonces me siento vivo, me siento feliz, tengo planes a futuro que ya yo incluso estaba dejando. El dolor me llevaba a ir cortando planes, cortando, a limitar mi vida en muchos sentidos. Puedo ir al gimnasio, puedo correr. Los otros días fui a un parque que me dio mucha nostalgia porque fue un lugar que yo iba a sentarme a pensar y saber que yo ni siquiera podía caminar. O sea, yo estaba tan mal que yo no podía caminar mucho porque me daba dolor. No podía correr. Recuerdo la primera vez que fui a correr ahí. No Yo sé si también me recuerda que yo acuerdo, me contaste. cuando fui me dio mucha nostalgia porque dijo, wow, este lugar ha visto mi proceso y yo poder caminar por aquí sin ni siquiera pensar en lo que yo viví es maravilloso, la verdad. Y puedo decir que disfruto la vida ahora. Puedo disfrutar la vida. Wow, me da muchísima felicidad y satisfacción escucharte decir eso. Mira, hay muchas personas, yo misma, que cuando tenía dolor y me preguntaban qué era lo que yo quería, yo decía que yo me quería volver a sentir como antes, ¿no? ¿Vos creés que te sentís como antes de tener dolor o este proceso te transformó de otra manera, además de que ya no te duela, digamos? Yo no quiero volver a ser como antes y algo que suena un poco difícil, no voy a romantizar el dolor ni que fue maravilloso, pero agradezco este proceso porque me hizo madurar como persona, me hizo abrir los ojos, me hizo ver porque no es nuestra culpa lo que sucede, pero pude ver lo que me llevó a eso, que tenía que trabajarlo también, que a través de la TRD pude incluso trabajar esas cosas, o sea, mi personalidad, cómo yo dejaba que las cosas, o sea, cómo yo me relacionaba con las cosas, o sea, me estresaba mucho el pensar, las herramientas que da la TRD incluso me sirven. Los otros días yo me sentía, tenía, me sucedió algo y tenía eso como ahí y dije cuando llegue voy a escribirlo, porque no podía hablarlo con la persona, o sea, la persona no estaba dispuesta a hablarlo. Y dije cuando llegue lo voy a escribir. Lo escribí, me expresé, lo rompí y son herramientas como, y ya pasó, o sea, y si volvía y lo sentía, volvía y escribía sobre eso. Entonces,
¿cómo te digo? No digo que me encantó, ay, qué maravillosa el dolor, pero sí me gustó el resultado con la TRD. O sea, lo que la herramienta que la TRD me dio. Y sé que puedo experimentar miedo, ansiedad en mi vida y tengo las herramientas para trabajarlo. O sea, es más Exacto, una herramienta no solamente para el dolor, las personas lo usamos para el dolor porque es nuestro problema principal, pero es una herramienta que te ayuda en muchas áreas de tu vida, en casi todas pudieras decir. totalmente. Y no, realmente soy feliz con la versión mía de esta versión. Ya no tengo 100%. miedo, ¿sabes? No gasto dinero no recuerdo, o sea, yo jamás he vuelto a beber ni siquiera ibuprofeno. Nunca he comprado ibuprofeno, no compro antialérgico. Mi mamá los otros días me dijo, "Ay, tú tienes pastillas de alergia, tú siempre tenías". Yo no gasto mi dinero, yo no gasto mi dinero en eso, no, no lo voy a hacer Aquí rico en a casa la. pasa lo mismo. Si alguien se agarra un resfriado, hay que ir a comprar algo porque no hay nada. Yo no, entonces yo era una persona así que siempre tenía ibuprofeno, siempre tenía antialérgico y cada vez cambiaba más antialérgico que esto para esto, lo otro. Y ya Qué yo digo, no, lindo yo no esto, voy a hacer. esto que estás diciendo, John, porque nosotros no trabajamos la alergia. Fue al final como la raíz de tus alergias. Era lo mismo, ¿sí? Sí, Estaba en la sensación de peligro y de amenaza que tu mente estaba teniendo, ¿sí? Al modificarse eso en tu modelo interno, en tu mente, y tu mente sentirse a salvo, sentirse segura, apagó todas las alarmas, la del dolor, la del miedo, la de la ansiedad, la de la alergia, ¿no? Aunque no nos pusimos a trabajar sí, específicamente, ¿no? En eso. Eso es maravilloso, ¿no? Como si fuese un efecto secundario de la terapia positivo, ¿no? sí, sí, yo tenía uno de los síntomas era eso también, que era picazón en todo el cuerpo, a veces esa alergia, insomnio, no podía dormir bien y fueron síntomas que ya ni me acuerdo y ya viajé y no llevo botiquín, no llevo primero auxilio de que pastillas para el dolor de cabeza, sin el avión, que si los oídos, nada de eso. Entonces, hay algo que tú decías cuando yo empecé que yo no lo entendía mucho que nosotros nos han convertido en personas frágiles. Yo era muy frágil. Mi salud era frágil. A mí, la lluvia, ya incluso que la lluvia, que si está Cambios de frío, clima. que si, y ya nada de eso. O sea, yo no me acuerdo tampoco me ha dado gripe, o sea, no me enfermo mucho. Entonces, creo que todo eso también me ayudó. La alergia era algo que aunque no era algo tan malo como el dolor de cabeza, era algo que ya yo vivía con eso y ni siquiera fue un enfoque y o sea, a mí en primavera era alergia seguro por el polen, que todo esto y realmente nada de eso ya. Qué fuerte. Qué maravilla. Muy bien. John, la verdad es que es tan inspirador todo lo que estás contando. Aquí es la noche argentina, me voy a ir a la cama muy feliz de tener esta charla con vos y de ver cómo se transformó tu vida realmente. Ya las últimas dos preguntitas y cerramos. ¿Qué le dirías a la versión tuya de hace un año? Eh, ¿Qué le diría? No estás solo, te tienes a ti, eso suena muy cliché, eh, pero es real. Creo que la compañía más bonita que podemos tener, que eso también me lo enseñó la TRD, es tenernos a nosotros. A través de la TRD, algo que tú también me enfatizabas, era la forma de nosotros hablarnos a nosotros mismos. A veces yo te decía, no, yo me dije, no, tienes que relajarte, pero en vez de decirte así, ¿por qué no lo dices de esta manera? O sea, ser amable con uno mismo. Entonces, ¿qué le diría a John de hace un año? Eres suficiente, tú puedes, tienes todas las herramientas, no estás solo porque te tienes a ti, que es lo más valioso. La compañía más valiosa es tenerse a uno mismo y creo que estas síntomas van muy relacionados a eso también, porque siento que yo había perdido la conexión de estar bien conmigo mismo, de sentirme bien. Ahora a veces yo estoy en mi cama viendo una serie
con la luz apagada, que no lo podía hacer antes tampoco, porque me daba dolor de cabeza. Y me siento también decir, wow, qué bien se siente estar sentirme, o sea, porque yo me sentía, o sea, yo vivía en un cuerpo que yo sentía que era mi enemigo, o sea, literal, yo sentía que mi cuerpo era mi enemigo. Entonces, lo que le diría es eso, darle ese ánimo de que yo necesité en ese momento, de que sí yo podía, de que sí yo era suficiente, de que, y eso se lo digo a las personas también, de no, hay gente que no tiene un círculo de apoyo tampoco, no, yo no lo tenía en ese momento, pero uno mismo es suficiente. Mm. Aunque si no tenemos a nosotros mismos, podemos sobrepasar cualquier situación, no solamente esta. Mm. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Y ya por último, ¿recomendarías a alguien que tiene dolor o ansiedad pasar por este proceso y trabajar conmigo? 100%. 100%. Sí, y lo digo porque yo hubo un tiempo que yo fui un espectador, o sea, yo vi las entrevistas y yo escuchaba a las personas y decía, pero será verdad, será posible, yo podré lograrlo, wow, qué lindo, yo quisiera estar ahí. Lo primero es vivir su proceso, o sea, cada proceso es diferente. Eh, Date la oportunidad, comprométete con tu proceso. Eso yo creo que es lo más importante. Yo en eso creo que yo incluso exageraba que si decía todos los días, o sea, porque yo decía, o sea, yo sentía que debía comprometerme, no podía tomarlo de, ay, sí, mañana, pasado, si se puede o no. Pero sí lo recomendaría. No hay nada, si ya sientes que no tienes nada que perder, o sea, yo decía, no tengo nada que volver atrás, o sea, no tenía nada. Entonces, si las personas están ya en esa situación, les recomiendo 100%. También tú eres una persona que muy cálida, muy amable. Entonces, porque a veces uno trata con profesionales que son muy fríos, o sea, los doctores, y estamos acostumbrados a eso. A mí eso me hacía mucho daño, porque aunque no lo parezca, soy una persona muy sensible y entonces me hacía mucho daño. Entonces, cuando yo hablaba contigo y veía lo amable como tú te relacionabas conmigo, de ese punto me hacía sentir muy bien, me hacía sentir acompañado. Entonces, a las personas que están pasando por eso, le puedo decir que en ti pueden encontrar eso. No solamente una profesional, sino una persona que va a conectar, te va a entender, va a ser amable, va a ser esa voz que nosotros hemos perdido, de ser amable con nosotros mismos, de tenernos paciencia. Entonces, 100% trabajaría contigo de nuevo, 100% te recomendaría. No lo digo por hacerte sentir solamente bien, sino Ya, porque de verdad, ya me hiciste emocionar. Ya lo conseguiste. y, y de verdad le digo a las personas que se den la oportunidad. Yo a veces pienso, ¿qué pasaría si yo hubiera ignorado eso? ¿Dónde yo estaría hoy? O sea, dése la oportunidad, crean en su proceso, paciencia es lo primero. Hay algo que es lo más difícil, que es hacerlo sin enfocarse en el resultado. Eso es lo terrible porque realmente queremos un resultado. El de, ay, ¿hasta cuándo? Es que yo escuché que fulano duró 3 meses y ya yo llevo 8. No, no funciona así. O sea, incluso eso retrasa en nuestro proceso. Disfruta, hay algo que tú me decías que trate de disfrutar. O sea, cómo voy a disfrutar esto? Pero sí es vivirlo porque al final termina siendo una historia muy bonita. Y sí, lo recomiendo 100% a las personas que están escuchando que se den la oportunidad. Vale la pena. Es peor estar gastando tratamientos. Los neurólogos, eso es, yo gasté dinero que tú no tienes idea y vale la pena, vale la pena. Wow, ya está, más nada que agregar. Muchísimas gracias, John, por compartir con tanta generosidad tu proceso, por haberlo mostrado así, ¿no? Tan real, tan humano, eh, y esto es un proceso, no es magia, no tiene nada que ver con la inmediatez, sino con poder entregarnos a esto, ¿no? A que realmente haya un cambio interno que nos permita sentirnos
diferentes. Así que muchísimas gracias, gracias a todo el que llegó a esta partecita final. Suscríbanse, por favor, a mi canal de YouTube, síganme en las redes, aquí en el enlace debajo están todos los datos. Y si deseas trabajar conmigo, también ponete en contacto que te hacemos un lugarcito para acompañarte en este proceso y que puedas tener un final feliz como el de John.